está perfecto. Exactamente, ahí no soy objetivo. Bueno, no te hemos convocado, no te convocamos mes a mes para hablar de cuestiones netamente basquetbolísticas, pero sí vamos a hablar en este caso de un tema, en realidad, a ver, cuando me encontré hace poco tiempo con Gus en un viaje así furtivo que tuvo aquí por Buenos Aires, Gustavo, hablábamos de un jugador, no viene al caso, ese jugador, y yo lo que le decía a ese jugador era que yo lo veía particularmente incómodo en la cancha. Se notaba que el jugador estaba incómodo en la cancha, y eso me trajo a colación este tema del cual vamos a hablar, que es el lenguaje corporal. Se habla mucho del lenguaje corporal. Creo que hay una idea relativamente clara para mucha gente de qué se trata, pero bueno, vamos a andar en algunas cuestiones, en ese doble clic famoso, Gus, como para que nos comentes qué es básicamente y qué trae aparejado, porque también hay un lenguaje corporal, entiendo, positivo y otro negativo, ¿bien? Bien. Sí, me parece como premisa inicial es que el cuerpo para la psicología también es un lenguaje, es decir, expresa y está bueno poder descifrar qué es lo que está diciendo con su postura, con su mirada, con la gestualidad. Hasta incluso que yo lo pongo dentro del lenguaje corporal, con el tono de las voces, sobre todo los entrenadores. O sea, digamos, ese combo de lo corpóreo comunica, dice muchísimo, más que a veces que el hecho mismo. Y esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. O sea, por ahí alguien puede estar diciendo, vamos, que este es un partido, este es una final, y vos notás los brazos caídos, el gesto como diciendo, tengo ganas de estar de vacaciones, no aguanto más la burbuja, lo que sea. Y en realidad, entre lo que se dice y lo que se ve, lo que más queda es lo que se ve. Y esa es una información que entrenador y compañeros y rivales tienen que tener en cuenta. A ver, hay jugadores que bajan la cabeza en un ataque, no la quieren. O sea, no la quieren. Y si no la quieren, no se la demos. O sea, no podés decir esto en un tiempo muerto porque lo mandás al horno del jugador, pero en la lectura del entrenador o del mismo compañero es, bueno, que agarre confianza desde otro lugar. Entonces, no sé, hace 2 acciones defensivas positivas. Lo aplaudimos y de golpe el lenguaje corporal manifiesta como, dámela. Entonces me parece que va por ahí, entender eso es muy importante y trabajarlo en el deportista también. Imagino, Gus, también que debe ser de una importancia vital, más que nada también para los entrenadores al momento de pensar, por ejemplo, en un tiempo muerto, ¿no? Donde el entrenador es quien tiene que transmitirle al jugador la confianza de si está haciendo algo mal, de que, bueno, va a poder hacerlo bien, ¿no? O de que siga intentando que en algún momento va a salir. ¿Cómo se trabaja eso para los entrenadores puntualmente? Bueno, ahí los entrenadores en general están muy bien preparados y se han asesorado bastante respecto a lo que comunican. Entonces han aprendido a disimular por ahí sensaciones negativas, incluso hasta mostrar como cierta cara de póker, como que esto está bajo control y me parece que a veces desde el conocimiento y en la relación al jugador, una mirada a los ojos, una palabra bien puesta, pero también a veces una palmada, genera la confianza, o incluso a veces es una acción, estoy parado y te equivocaste, bueno, yo me equivoco con vos, es decir, vamos juntos. Y a veces, por ejemplo, el estar parado está bueno, porque habla que el entrenador también está activo y está transmitiéndole al equipo que está con ellos. De que a veces pasa como que el equipo es una cosa, el entrenador es otra. Bueno, también esa sintonía se transmite. Y a veces incluso es, dale, seguir. Y a veces ni siquiera hacer la palabra, sino es este gesto, o a veces hay lenguajes, ¿no? Propios desde lo corpóreo, que marcan una postura, que es, esta es tu jugada. Sí, también se da, por ejemplo, en la NBA, es algo que se estudia mucho y que tienen en cuenta los directivos, entrenadores y demás. El lenguaje corporal en los jóvenes, sobre todo, no les cae muy bien que hagan caras, que se muestren fastidiosos y demás.
cómo se trabaja en los jóvenes, sobre todo a la hora de empezar a lidiar con las frustraciones sin mostrarlas en la cancha. Mirá, está muy buena, Nacho, la pregunta. Es fundamental entrenar la conciencia del mensaje que damos con el cuerpo. Es decir, yo estoy dando un mensaje con mi cara, y si no me gustó el cambio del entrenador y tengo 96 millones de cámaras, van a esperar que yo haga esa cara. No la tengo que hacer, la tengo que entrenar. Y el entrenador tiene que ser lo suficientemente vivo para saber que ni lo tiene que mirar, poner el bracito así, chocamos los puños y seguimos. Es decir, se trabaja el lenguaje corporal, sobre todo la conciencia de que con el cuerpo estamos transmitiendo mucho más que con una palabra. Porque después, no sé, en la declaración puede decir, no, está todo bien con el entrenador, qué genio, está bien, me sacó bien, pero en tu lenguaje corporal dijiste otra cosa. Ni hablar los exabruptos, ¿no? El revoleo de botella, la toalla que se tira, la silla que se patea. Bueno, eso es muy importante no permitirlo desde muy chicos. Es decir, si desde los 13, 14 años vos generás la conciencia del propio cuerpo, de lo que el otro lee en tus gestos, y vos empezás como a trabajar esto, ¿no? A manejar, poner una especie de filtro consciente de lo que el cuerpo manifiesta. Gus, siempre se dice que los excesos o los extremos no son buenos. En un lenguaje corporal negativo, uno entiende que, por ejemplo, en tu caso o el caso de los entrenadores, trabajan mucho para que ese lenguaje negativo de alguna manera se achique, se amengue o pase a formar parte de un lenguaje corporal aceptable. Digo, cuando ese lenguaje corporal es extremadamente, ¿cómo decirlo? No sé, extremadamente positivo o extremadamente exacerbado. Hay que trabajar bien porque yo me imagino que esa posibilidad de expresarse puede en algunos casos hasta confundirse con cierta soberbia o un tipo de sensación por el estilo. ¿Eso también hay que trabajarlo? ¿Se le da vía libre a la persona como para que de alguna manera lo exteriorice o quizá tenga que cambiar algunas cuestiones? Ahí es muy importante el valor de lo que se llama la psicoeducación. Es decir, hay que educar en la victoria también y hay que educar en lo que el otro genera. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, ganaste por 30, hiciste una bandeja re linda, te pusiste a festejar con tu compañero, hicieron el saludito que pensaron y, por un lado, encendiste al rival, pero por otro lado hasta faltaste el respeto al rival y al mismo juego. Entonces, eso también se maneja. ¿Por qué? Porque bueno, el básquet es un deporte con ciertos códigos y reglas de si hiciste el full levantás la mano, hay como cierto fair play, digamos, y que viene desde la educación. Bueno, es muy importante educar también en la victoria desde la formación. Yo creo que el chico desde los 14, 15 años está capacitado para entender esto, ¿no? Que, a ver, por ahí pasa, y pasa en la tira de U13, U15, de U17 y U19, que hay diferencias de 40, 50 puntos a veces. Bueno, es muy importante el lugar del entrenador, y si hay un psicólogo deportivo mejor, para poder marcar que el lenguaje corporal sí se festeja, porque hay que festejar, pero siempre tiene que estar acorde al rival que te está mirando. ¿Por qué? Porque atrás de esto estamos transmitiendo algo que a lo mejor no es la esencia del club, ni lo que queremos pensar como competidores. Y además, y esto lo salgo de mi lugar de psicólogo, tampoco estás ganando la final de la NBA por 40 puntos y sos los Spurs de Popovich, Parker, Duncan y Ginobili. Estás jugando un partido de U15 ganándole por 40 a chicos que empezaron ahora. Bien. Recién te preguntaba esto, ¿no? De cómo se maneja quizá el lenguaje corporal del entrenador, ¿no? Y te pregunto también cómo se maneja quizá en momentos de definición donde las personas quizá más importantes en ese momento son el entrenador que está afuera y el capitán o el líder del equipo que está dentro de la cancha, pero ¿cómo es cuando manejan quizá distintos lenguajes corporales? ¿Cómo lo traduce eso el resto del equipo? Muy, muy buena pregunta. En general esto produce mucha confusión. Vos pensás que los cierres
suelen ser momentos de extrema tensión. Es como que, bueno, a ver qué pasa, ¿nos hundimos o salimos a flote? O sea, ¿lo acomodamos o no lo acomodamos? Si el lenguaje corporal es diverso, es decir, tenemos un entrenador eufórico y un capitán cabizbajo, lo que se pone en juego es el liderazgo. Si hay una parte del equipo que mira más al líder y toma ese lenguaje, y vamos a tener una disonancia tan grande que es muy difícil que después anímicamente se sostenga ante un error. O al contrario, si hay una euforia en el equipo y una desazón en el entrenador, puede que el mensaje del entrenador no llegue como es esperado y genere como cierta... Cada vez que hay esa disonancia, ¿no?, en el lenguaje corporal, lo que aparece puede irrumpir algo sorpresivo, erróneo, una falta técnica, una antideportiva totalmente desmedida, o un error por un exceso de confianza por querer mostrarle al entrenador que está equivocado con su lenguaje porque nosotros estamos mejor. No sé si me explico. En realidad los buenos grupos, los buenos equipos compitiendo tienen el mismo lenguaje corporal, o sea, en general el foco, la mirada, las posturas, en general son comunes. Gus, y con respecto a si bien enumeraste algunos, pero ¿cuáles son los principales vicios que tienen los entrenadores y también los jugadores? El principal vicio del entrenador es cuando se excede en la gestoría, sobre todo el agite de brazos, saquemos lo oral, el agite de brazos, el exceso en la postura, cuando ingresa a la cancha, que a veces como que se quiere meter a indicar tanto, es como que lo que está transmitiendo al equipo es una falta de confianza, como diciendo, los puse ahí, pero en realidad hubiese puesto otros. Entonces, en realidad el equipo siente que, a ver, ¿para qué me pone si quiere entrar él? Primera cuestión. De los jugadores, cabeza agacha, el bamboleo de brazos es una cosa que ante un error o marca al rival y al propio compañero como que este jugador está frustrado, entonces ¿cómo vuelvo a confiar en él? Por eso requiere mucho el conocimiento en el equipo y demás. La cabeza agacha, esto de que no la quiero, estoy marcando las negativas, ¿no? Las miradas, es decir, si no están mirando, está mirando otra cosa, también. Estas son las principales que transmiten. O sea, brazos, cabeza, mirada y el hombro. Si el jugador está en C, en posición C, vos lo ves y está en C, saquémoslo. Está pasando mal. Y no va, probablemente en ese partido no vuelva. O saquémoslo, charlemos, que algún asistente se acerque. O necesita, no sé, tirar un triple y lo mete y se pone en L. Porque esa es la otra postura. Cuando la persona está en L, está erguida, la quiere toda. Nosotros decimos, está encendido. Bueno, cuando está encendido. El lenguaje corporal hasta parece que es un imán. La pelota le llega igual. Lo marcan y le llega. ¿Por qué? Porque en el lenguaje corporal es más fácil hasta de visualizarlo para los compañeros. Bueno, el jugador del cual hablamos en su momento estaba en C, pero estaba en C todos los partidos. Claro, exactamente. Lamentablemente. Algo pasaba ahí, algo había que trabajar en profundidad y no es algo de un partido, porque también pasa eso. En los equipos y en los jugadores hay procesos que se van dando, ¿no? Entonces por ahí al inicio de una temporada eso se puede ir corrigiendo, se puede ir trabajando. Hay situaciones de conocimiento, que vos decís, bueno, se bajonea ante el error, pero bueno, mete una buena defensa y ya está, ya cambió porque ya lo conozco, él es así. O al contrario, ¿viste? Cuando mete 2 tiros y se cree que la reencarnación de Jordan hay que bajarlo porque no es poco. Pero es el conocimiento. El tema es cuando las posturas se repiten, bueno, ahí está pasando otra cosa, hay que trabajarlo con un psicólogo deportivo o no, pero por afuera, incluso, digamos. Ya no es parte del equipo, pero el trabajo de él es más específico. Yo no recuerdo honestamente, pido disculpas porque la verdad no me acuerdo, quién fue que lo dijo el otro día,
y viendo puntualmente qué transmisión, no me voy a acordar ahora, seguramente quizá después me acuerde, pero decía como que la idea era más o menos así, el hecho de que en muchos lugares del mundo, y esto traspolándolo a nuestra Liga Nacional, se esté jugando sin público, provoca que, por ejemplo, no se armen tantos toletoles, ¿bien? O haya tanta disputa ahí en el medio y parece que se van a trompear, cosa que habitualmente no llega a nada, ¿bien? Pero bueno, siempre está como la postura esa gestual de yo vengo a bancar la parada. Y también me parece, y esto recordando alguna charla que ha habido con muchos mensajes de la gente en 3x3 hace mucho tiempo, no hay, o pareciera que no hay, jugadores tribuneros ahora, porque claro, no hay a quien gesticular. Entonces, mi consulta va a cómo impacta, o que evidentemente impacta, el hecho del lenguaje corporal, ya sea positivo o sea negativo, ¿bien? En los jugadores el hecho de que no haya público. El feedback. Es decir, lo que aparece con el público es la retroalimentación, positiva o negativa, eso después, de acuerdo a la situación, que te haga envalentonar, es decir, aumentar el nivel de tensión deportiva, o la alegría se transforma en un nivel más de euforia, o el error se transforma en una situación más angustiante, o la situación de choque y roce lleve a un brote de ira, que es lo que pasa cuando se empiezan a empujar. La mayoría de veces, de verdad, no termina nada, salvo que esté Meta World Peace, que saltaba y me pegaba. Claro, o salvo que tengas a Kirstic, el serbio que entró a tirar sillas en un partido amistoso frente a Grecia, gente así que no está en sus cabales, digamos. Claro, pero si no, en general no sucede. Pero lo que hay es el feedback. Que aparece después el feedback tardío a través de las redes sociales. Vos ves que por ahí, si hubo una situación de una jugada muy linda o una situación estéticamente que hubiese sido para una ovación, se sube, se retuitea, se pone en Instagram y hay muchas reacciones, se ponen las reacciones de lo que subiste. Pero en el momento influye muchísimo. Es una sensación de un entrenamiento con mucha presión, con cámaras, todo, pero no está el feedback. Y además se escucha absolutamente todo. Escuchamos las transmisiones. Es como que está todo muy en evidencia también. Entonces, al no tener esa retroalimentación, queda todo muy ahí. ¿Cuánto influye también quizá la personalidad o el carácter, me vas a corregir vos la palabra correcta, del entrenador a la hora de querer transmitir algo, ¿sí? En cuanto al lenguaje no verbal, quizá cuando uno es un poco más efusivo que otro, pero quieren transmitir el mismo mensaje? Influye muchísimo. Mira, hago una digresión y vuelvo. Hace mucho tiempo participé en unas jornadas de psicología y básquet en España. Y la charla la daba J. Cuspinera, que es alguien que trabaja mucho en la Federación Española. Y él decía que el entrenador en sí tiene 3 momentos en su vida. La primera que trabaja sobre sí, la primera que trabaja sobre las herramientas que tiene, es decir, quiere saber más jugadas, tener más en su libro de más recursos para usar. El segundo momento en que se da cuenta que la clave está en cómo le llegan los jugadores y empieza a trabajar en comunicación. Y la tercera, que es la de la madurez, según él, y estoy de acuerdo, que trabaja en uno mismo. Es decir, la personalidad del entrenador, si el entrenador tiene un liderazgo interesante, se ve en el equipo. La positiva y la negativa, independientemente de, por eso digo el liderazgo, o sea, si el equipo le cree y están bien compenetrados, el equipo es la muestra de la personalidad del entrenador. Entonces, la influencia es muy grande. Yendo a lo que vos me decís, también hay que ver, hay jugadores que les gusta tener un entrenador más relata partidos, más histriónico, más gestual, que hasta porque absorbe la presión,
Voy a nombrar a uno, el Che García. El Che era un show aparte. Y tenés otros entrenadores con un perfil más bajo, o con un perfil alto, pero que gesticulan mucho menos. A mí me tocó ver de cerca a Julio Lamas. Julio Lamas, en el 93, 94, 95, en Olimpia, era un show aparte, zapateaba, gritaba, iba, venía. Hoy uno lo ve en otra posición, comunicando lo mismo, pero quizás en su tranquilidad le transmite mucha más tranquilidad a los jugadores. Pero eso depende mucho del equipo y de la capacidad que tiene ese equipo de trabajar con la presión. Y en los casos de esos tipos de entrenadores, ya sean más pasionales, más fríos, ¿quién cree que tiene que adaptarse o quién debería adaptarse? Si el entrenador al grupo, el grupo al entrenador o un poco de ambos. Depende. Si el entrenador empieza un proceso, tiene que tener la suficiente capacidad para poder elegir los jugadores acorde, bueno, al presupuesto, pero también acorde a su personalidad para evitar situaciones conflictivas futuras más allá de las propias de la competencia. Si cae el entrenador en el medio de un proceso que ya está, porque despidieron al entrenador, porque alguna situación X, ahí es el entrenador el que debe hacer un esfuerzo por adaptar ciertas formas y el equipo ensamblarse a cuestiones del entrenador. Pero en principal, lo ideal sería, yo como trabajo con entrenadores, es que elija, entre comillas, sus jugadores. Me parece que es lo más importante respecto a esto, ¿no? Entonces, porque es mucho más fácil cohesionar al grupo. Gus, a ver, y ya que nos metimos en el tema de entrenadores, ¿qué se hace con un entrenador? Porque yo creo que vos me dirás, ¿no? Pero me parece que el caso del jugador que de repente tiene un lenguaje corporal un poco más complicado o más nocivo quizá para su rendimiento y el del equipo, se trabaja de forma mucho más directa y sencilla que quizá el cabeza de grupo, que es el entrenador, que es quien debiera de repente de estar más calmo, y muchas veces pasa la inversa, es quien más nervioso está, y por ende, de alguna manera, todo ese nerviosismo lo traslada a sus dirigidos. ¿De qué manera, entiendo que debe haber varias, ¿no? Pero de qué manera uno se mete en esa piel del entrenador desde tu punto de vista para, bueno, a ver, entre comillas, ponerlo en caja, digamos, tratar de que esa energía la canalice de mejor forma? Bien, a veces basta con señalarlo. Es decir, mira, corté este minuto de juego, ¿no? Mirá lo que estabas haciendo vos mientras tus jugadores estaban jugando. ¿Vos cómo jugarías así? ¿Jugarías libre o estarías atadísimo? Es decir, a veces es llegar a ese, si con el psicólogo se llega a ese nivel de confianza, se trabaja rápido. Después es darle tips. Fíjate, te están mirando, fíjate, no sé, cuando el jugador está entrando en calor, a veces está mirando al entrenador. Y cuando el jugador está en el banco, también está mirando al entrenador. Entonces, el entrenador está todo el tiempo en foco de alguien. Entonces, esa conciencia la tiene que transformar en decir, bueno, a ver, cuanto más, si tengo un mal día o algo, bueno, me encierro en mi pieza, salgo a caminar, me quedo en mi casa, trato de disfrazarme en la hora del entrenamiento de alguien que en ese momento no siento que soy, o a veces en momentos, a ver, si el equipo está mal, hay que actuar y hay que claramente marcar ese déficit, ¿no? Pero me parece que es muy interesante marcárselo, y hoy fotos, videos y demás sirven mucho para el trabajo del psicólogo para mostrarlo, porque no, yo le transmito tranquilidad, no. A mí me pasó en fútbol de filmarlo, estar atrás del entrenador, lo filmé 5 minutos. Entonces le digo, así, concretamente eran los dos centrales del 5, no pueden jugar tranquilos. Le digo, le decís todo el tiempo, o sea, quería un joystick, jugar a play. Evidentemente con este entrenador hace 4 años que trabajo, entonces ya le puedo decir cualquier cosa.
¿cuáles son los momentos también más importantes a la hora de trabajar, ¿no? Pienso en el lenguaje corporal, no es solamente durante los 40 minutos de juego, sino también debe ser por fuera de lo estrictamente deportivo. ¿Qué momento crees vos que es más importante? ¿Si el momento del juego o si cuando es en el tiempo libre, por así decirlo? No. El momento del juego es esencial. Pero, por ejemplo, prejuego ya marca mucho. Es decir, si estamos en el hotel o nos encontramos 2 horas antes en el club, ¿no? Ya hay cosas que vos vas viendo, cómo está. Mirada, cara, postura, eso es fundamental. Y post-juego no es tan importante para el juego que pasó, pero sí, si se repiten las posturas post-juego en el tiempo, ya quizás es un insumo muy importante para el entrenador o la dirigencia ver si quiero o no a determinado deportista con estas posturas y estas manifestaciones gestuales cuando ganamos y cuando perdemos. No sé si me explico. Eso habla mucho. Incluso preentrenamiento, la predisposición se ve mucho en el lenguaje corporal, no es lo mismo. Después en los tiempos libres depende, en burbuja es muy difícil de medir, porque en realidad es algo con un nivel de estrés. Vos pensás que perdiste, te enojaste con tus compañeros, te enojaste con el entrenador, o el entrenador está enojado con un jugador, lo que sea, y están viviendo en el mismo piso del hotel. O sea que ni siquiera podés salir a insultar tranquilo. En lo cotidiano, en una normalidad más habitual, es muy importante cómo llega, cómo se va, si saluda, si no saluda, hasta incluso el grado de pertenencia que está teniendo la institución, así sea por un año o por 3 meses. Bien, está claro, Gus. Preparamos una plaquita que le pido a Leo que la ponche porque ya, ahí estamos. Pensé que Nacho tenía una más, pero se quedó en el molde, Nacho en este caso. Así que bueno, igualmente la dejamos ya la placa en nuestro perfil de Twitter, ya la puso Ivo ahí en nuestro perfil. Dice, bueno, desde la psicología se sostiene que el cuerpo es un lenguaje a descifrar, posturas, gestos, miradas y hasta tonos dicen mucho más que las palabras. Con las palabras se puede mentir, pero el cuerpo nunca miente. Mi humilde consejo como simple observador, ni siquiera como comunicador, vean cómo habla el cuerpo, porque es verdad, dice muchas cosas. Cuando uno empieza a ver partidos y empieza a meterse un poco en estas cuestiones, que en este caso les traemos a todos quienes están del otro lado, bueno, vean el lenguaje corporal de la gente porque dice mucho más de lo que ustedes creen. Hacer consciente nuestro lenguaje corporal es importante para comunicar correctamente lo que se quiere transmitir y no dar mensajes erróneos o ambiguos. Y aprender a leer lo gestual es muy útil para entrenadores y deportistas. Me parece que muchas veces ese lenguaje o esa percepción que uno tiene en función a cómo se comunica la persona desde lo corporal, nos evita en muchos casos algunas cuestiones. Es como que uno directamente se mete en lo que le pasa a la persona y ya tiene un adelanto de eso. Mira, mi profesor de Psicología Clínica 1, ya hace mucho tiempo, decía que el modo en el que entra una persona al consultorio ya está definido todo su tratamiento. Así de fuerte. Con más de casi 15 años de experiencia, te digo, sí, pasa. Es una cosa fuertísima y pasa. Sí, me quedó algo pendiente, que es cuando hay que leer un lenguaje positivo. Por ejemplo, cuando un equipo, esto habría que, yo lo voy a poner, lo voy a grabar en algún lugar. Cuando un equipo se divierte seriamente en una cancha, el juego está fluyendo. Es decir, cuando vos notás que se empiezan a sonreír, listo, no toques nada, va. Y ahí no hay cansancio, el error es parte del proceso. Ahí es como, wow, todo, el estado de flow, digamos, ya está, fluye todo. De hecho, es algo que pasaba ayer, lo vi en un Twitter de Bolso hablando de la jugada de Facu. Es decir, cuando Facu se empieza a divertir, esto se pone lindo, una cosa así fue puesto Pablo, tiene que ver con eso. Cuando un equipo empieza a ver como sonrisas, que es una comunicación gestual,
el equipo se torna peligroso para un rival. Está disfrutando. Y cuando disfruta, juega mejor. Bien, buenísimo, y comparto 100% esta última observación. Tengo una más. Ahora, pensando también en jugadores quizá como Luka Doncic o como Stephen Curry, que suelen jugar todo el tiempo con una sonrisa. ¿Ahí cómo hacemos? Porque o siempre está todo bien, o cuando está todo bien el flaco sigue sonriendo. ¿Cómo hacemos ahí? No, bueno, Doncic y lo contrario, por ejemplo, lo opuesto, Greg jamás lo vi gesticular de más, algo creo que 2 o 3 veces en su vida. Son cuestiones que tienen que ver con la personalidad y el carácter del jugador. O sea, más que nada con la personalidad, no con el carácter. Doncic, esté bien, esté mal, está jugando en Eslovenia, en el patio de su casa. Sale bien, sale mal. Pero él está así. Entonces está en un estado... A ver, me tocó ver en vivo hace muchísimos años, creo que Nacho e Ivo, no sé si hubiesen nacido, sí, son jóvenes, pero no tanto. Milanesio y Campana. Milanesio, en general, su lenguaje corporal era de mucho disfrute, incluso odiaba perder, pero en su derrota era un tipo muy gestual, muy siempre igual, siempre sonriente, siempre no tan cabrón. Pichi era cabrón hasta cuando ganaba, es decir, la mirada competitiva de Campana, yo he visto hasta entrenamientos, era una cosa felinesca, o sea, generaba una sensación de foco muy grande. Entonces, tiene que ver con personalidades, 2 personas ganadoras, en el lenguaje corporal muy distintas, y también pasaba eso. Doncic, hay gente que está como, diría Javier en alguna charla que hemos hablado, hay gente que juega sin contexto. Bueno, hay lenguajes corporales que son sin contexto. Hay gente que está bien y sonríe, está mal, sonríe, pero bueno, son personalidades muy particulares. Sí, igual Luka está como, ahora no sé si tanto, pero pasó por una etapa muy quejoso, excesivamente quejoso. Después, ahora, bueno, tenemos a Kawhi Leonard, que nunca sabemos qué le pasa. Claro. A esas personas que nunca sabemos qué le pasa, ¿no? Sabemos si está triste, si está contento. De la NBA. Claro, si firmó el contrato más grande de la historia de la NBA o si tiene, no sé, venta de fichas telefónicas, sucursal Corrientes y Florida, no sé, digo. Claro, y acá me acotan, ¿no? Kemba Walker riéndose como si 40 puntos abajo y el tipo está como si se hubiese ganado el loto. Claro, Kevin Durant es otro de los jugadores a los que nunca se le puede llegar a descifrar qué es lo que le está pasando. Exactamente, por eso ahí debe haber entrenadores dándose cuenta. En la NBA, la cantidad de gente que trabaja, debe haber alguna manera de leerlos. O sea, siempre hay analista de cara debe haber. Debe haber algo ahí seguro ahí. Bueno, muy bien. Ha sido completísimo esto, no podemos pedir más. Bueno, en algún momento nos vamos a poner a analizar las caras y algunos de estos ejemplos de los cuales hablamos. ¿No? Sí, es más, yo estuve medio lento, reconozco, y vamos a traer a colación algunos videos, por ejemplo, Gaby Deck, ¿bien? Que es una de esas personas que uno, salvo 2 o 3 cuestiones, yo me acuerdo una final de Liga de las Américas San Lorenzo Moshi, en el que explota en la volcada final frente a Serbia en el Mundial de China, pero los cuento con los dedos de una sola mano. Después le da exactamente lo mismo todo, pareciera. Bueno, pero de eso lo hace ser quien es, porque juega con una libertad, con una soltura en cualquier lado, que bueno, incluso él ha contado, creo que en el podcast que hace La Provítola, que él es recontra competitivo y que el día del partido está pensando en ganar. Y vos lo ves y no, por eso también tiene que ver mucho el conocimiento que tiene el entrenador y el equipo de trabajo de ese lenguaje corporal. Muy bien, ahora me empiezan a salir nombres, Trevor Gaskins, sí. No sé, me empieza a salir nombres de gente que digo, es gente que le da lo mismo, todo le da lo mismo, pero bueno, será materia de otro debate. Gracias, Gus, como siempre. Si vamos a analizar caras, entre nuestras caras y las de la gente que está a la mañana en la radio todos los días, también podemos hacer algunos cortes y que ahí nos hacemos un picnic. Caripelas por 200, decía un viejo juego. Abrazo grande, Gus, y gracias. Nos vemos, gracias, hasta luego.
Pasó Gustavo Mena con su columna mensual, en este caso para hablar del lenguaje corporal. Para irnos a una